Este modelo económico tiene su origen en acontecimientos mundiales que afectaron al país: la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Estos hechos dejaron en evidencia la fragilidad de la política económica en relación con la monoexportación de productos primarios como el salitre y el cobre, y también la alta dependencia de productos importados. Los gobiernos, a partir de la década de 1930, comenzaron a buscar alternativas en cambio para evitar que la economía del país quedara en manos del vaivén internacional. Es así que se toman una serie de medidas en las que el Estado asume un protagonismo fundamental. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945, los países que habían participado en el conflicto orientaron nuevamente sus recursos a la producción de mercancías, con lo cual disminuyó la demanda de productos mexicanos en el extranjero. Se pasó entonces en la economía mexicana a la fase conocida como desarrollo estabilizador. Esta se caracterizó por un desplazamiento de la pequeña y mediana empresa en beneficio de grandes industrias apoyadas por la inversión extranjera. En esta fase se continuó con la sustitución de importaciones, pero ya no de artículos de consumo básicos, sino de bienes de consumo durable, insumos para la industria, maquinaria y equipo. Esta política, iniciada en 1955 con el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, se continuó en los períodos gubernamentales de López Mateos y Díaz Ordaz hasta 1970. Se le llamó desarrollo estabilizador a esta etapa porque se pretendía mantener estables los precios de las mercancías, los salarios de los trabajadores y los costos, tanto de las materias primas como de los productos agropecuarios. No obstante, para mantener esta política fue necesario el creciente endeudamiento externo del país, con lo cual el proceso de industrialización, junto con el gasto del gobierno, se hicieron cada vez más dependientes del capital extranjero. Es así como mientras en la primera etapa de crecimiento industrial el principal beneficiado fue el empresario nacional, en esta segunda etapa de desarrollo estabilizador, las industrias nacionales fueron desplazadas a un segundo plano por la inversión extranjera, principalmente estadounidense, representada por las empresas transnacionales que contaban con un mayor desarrollo tecnológico.
Created using Powtoon. Created using Powtoon. Vamos a comenzar a hablar de el Easy. Bueno, a mí no me tocó esa época, pero mi papá es el que me contaba
de la época de Manuel Ávila Camacho, ¿no? Que fue cuando empezó la industrialización. Eso fue a raíz de la Segunda Guerra Mundial, que muchos países se quedaron sin productos, se quedaron pobres. Entonces empezaron a pedirle a México a que los apoyaran con productos, y ahí fue donde empezó a meterse la maquinaria para ayudar aparte para ayudar al país y a los trabajadores de México. También en esa época creo que fue cuando ya se le dio el voto a la mujer. También a raíz de la industrialización empezaron a inventar los sindicatos, como el CENTEX y Bellas Artes. Y también en esa época fue cuando ya la mujer podía votar. Creo que eso era lo que mi papá me ha platicado, porque no me acuerdo de otras cosas. Ok, muchas gracias. El desarrollo estabilizador o milagro mexicano, pues es un modelo que se utilizó en México desde 1940. ¿Cómo se explicaré? Este modelo radica en lograr un desarrollo económico continuo. La estabilidad económica se refiere a mantener la economía libre de topes como inflación, balanza de pagos, devaluaciones y bueno, un sinfín de detalles, ¿no? El periodo en el que se manejó el modelo de la economía nacional abarca los sexenios de los presidentes Cortines, Mateos, Díaz Ordaz. Es una estrategia de desarrollo adoptada como parte de la política económica de Adolfo Tomás Ruiz Cortines, que era orientada al crecimiento, a mantener un crecimiento, un buen ritmo de crecimiento. Por eso, mientras que en el sexenio de Adolfo López Mateos la economía adquirió dos características que eran como, ¿cómo se dirá? Lograr mayor desarrollo a partir de la estabilidad monetaria. Las instituciones como el Banco Internacional de Reconstrucción y el Fondo Monetario Internacional habían fructificado. Así el gobierno de Díaz Ordaz retomó con mayor firmeza la política económica de su antecesor. Mientras que en el sexenio del presidente López Mateos la economía adquirió dos características: lograr mayor desarrollo a partir de estabilidad. Las medidas monetarias establecidas por instituciones como el Banco Internacional de Reconstrucción y el Fondo Monetario, y el gobierno de Díaz Ordaz retomó con mayor firmeza la política económica de su antecesor. Utilizó políticas proteccionistas, las cuales se utilizaron para proteger a los productores nacionales de la competencia extranjera. También consistía en el cobro de aranceles y cuotas de importación para encarecer los productos extranjeros, y esto a su vez provocara las compras de productos nacionales, ¿no? Que fuera mejor la economía con la venta de esos productos, ¿no? En los comienzos del periodo del desarrollo estabilizador, México era el reflejo de un país afortunado y privilegiado debido al crecimiento sostenido que estaba teniendo, ¿no? El campo se hizo independiente de los subsidios oficiales y no alcanzó a industrializarse. Hubo un déficit social. El Estado rompió los equilibrios fiscales con aumento en el gasto y el estancamiento de los ingresos. El modelo de desarrollo compartido fue el plan implantado por el presidente de México, Luis Echeverría, desde que asumió el poder en 1976. Y esto consiste en la combinación de un alto crecimiento económico en el reparto equitativo del ingreso. La historia latinoamericana tiene como factores comunes la amplia explosión demográfica que los convierte en naciones jóvenes, es decir, que la mayoría de su población es joven. Durante los problemas económicos que afrontaron algunos países de Latinoamérica, las entidades financieras como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional corrieron en apoyo a las repúblicas en crisis. Los condicionantes para los auxilios fueron un recorte del gasto público y de los planes sociales. Todo esto trajo como consecuencia mayor empobrecimiento a la población, ya que las repúblicas jóvenes recién independizadas en el siglo
XVIII se aventuraron en la empresa de acumulación de poder de los grupos gobernantes y descuidaron un plan de desarrollo que los llevaron a la par de los Estados Unidos o Europa en plena revolución industrial. La desventaja abismal que el primer mundo obtuvo convirtió a muchos países de latinoamericanos en mercados consumidores de sus productos y proveedores principales de materias primas para el desarrollo del mundo, ya que todas estas crisis solo se acentuaron con el descubrimiento en países como México, Venezuela y Ecuador de grandes yacimientos de petróleo. Lejos de aprovechar la gran oportunidad de riquezas para el desarrollo, se han asumido en grave crisis. El modelo de desarrollo compartido tiene una política que no cumplió sus objetivos, ya que muchos gobiernos aplicaron planes para solventar la crisis. El Plan de Desarrollo Compartido es solo uno de ellos y fue aplicado en México en la década de los 70. Para lograr el crecimiento económico, el gobierno mexicano se centró en una política de restricción del gasto, con el objetivo de frenar la inflación y de asumir el déficit. Sin embargo, como no se aumentó la recaudación tributaria ni los precios de los bienes y servicios públicos, la situación económica se agravó, multiplicándose casi por 10 el déficit del sector público. Para empeorar aún más la situación, el financiamiento del gasto se había hecho mediante la emisión de papel, moneda y endeudamiento interno. El panorama social del país estaba sensiblemente afectado por la gran explosión demográfica, situando que no estaba prevista en los anteriores planes de desarrollo de los anteriores gobernantes. Así pues, existía escasez de hospitales, escuelas, viviendas, servicios públicos y una gran desigualdad en la distribución del ingreso. A pesar de que se logró un incremento en la producción nacional, el aumento desmesurado de las importaciones trajo al desastre este logro. La posición antagónica que mantuvieron el Banco de México y el Ministerio de Finanzas llevó a la economía mexicana a una situación de aceleración y frenado, de graves consecuencias a nivel económico-social. La política de expropiaciones para dar tierras a los campesinos generó desconfianza en la inversión privada. La corrupción, la premura por obtener resultados, la falta de planificación adecuada y los manejos financieros ineficientes dañaron el resultado de muchos proyectos. Y finalmente, para 1966 estalla la crisis, con una devaluación, una inflación de casi 16% y un déficit en la balanza de pagos. Entonces se firma un acuerdo con FMI, que continuó el gobierno siguiente, pero fue interrumpido por el desarrollo de la industria petrolera, lo cual hizo que se echaran por tierra las medidas de austeridad y se acudiera a nuevos préstamos internacionales. El objetivo del modelo de desarrollo compartido fue que para muchos fue una medida de carácter populista que tenía un objetivo principal, que era aliar los esfuerzos del sector campesino y obrero. Y algunos de sus objetivos para que se pudiera lograr fue reducir la tasa de crecimiento de la deuda pública, que el Estado tuviese una mayor participación en las actividades económicas para tener un control firme sobre los desbalances de diversos sectores de producción, incorporar más al sector obrero en todos los niveles de proceso de producción, brindar una mejor calidad de vida al pueblo, generar más empleos directos e indirectos, aumentar las ganancias del sector obrero mediante una distribución equitativa de los dividendos generados por la industria, y tuvo aspectos positivos el modelo del desarrollo compartido. Algunos de ellos fueron la creación del Instituto de Fomento a la Vivienda, el Infonavit, cuyo objetivo fue brindar la posibilidad a los obreros de recibir créditos para comprar o remodelar sus casas. También se llevó a cabo una reforma educativa para dar mayor cabida a la educación técnica y de esta manera integrar más a personas, en su mayoría jóvenes, al reparto productivo del país. Se crearon universidades y centros de educación media. Se implementó el sistema alimentario mexicano, el cual se adaptaba de las condiciones agrícolas, aumentar la producción de rubros básicos y reducir las importaciones, así como para apoyar las exportaciones. Una de sus consecuencias fueron que se registraron aumento de la deuda externa, los índices de desempleo se incrementaron
y una devaluación del más del 6% con respecto al dólar mexicano. Para ti, ¿qué quiere decir Alianza de la Producción? Yo entiendo que es la unión de las empresas productoras de bienes y servicios que se unen para buscar el bienestar de la sociedad. ¿Crees que tenga algo que ver el desarrollo económico? Sería como la consecuencia de dicha unión que hace que el país progrese, avance y tenga una mejor economía. ¿Es bueno que haya nuevos empleos? Claro que es bueno, ya que al haber más empleos hay más ingresos, el capital circula y provoca un mejor desarrollo. ¿Por qué se dice que México es un país exportador de petróleo? Porque México tiene petróleo, ya que se encontraron yacimientos en Chiapas y Tabasco que ha permitido que el petróleo se exporte. Para finalizar, ¿tú qué puedes decirme de las canastas básicas? ¿Para qué se crearon? Las canastas básicas, en teoría, se crearon para las personas de escasos recursos, para que tengan una mejor alimentación, más balanceada, aunque esta canasta básica no nada más es para estas personas, sino en general para la población. Gracias.